Mi nombre es Camila, y hoy a los 28 años miro hacia atrás y veo un viaje que jamás imaginé vivir. Nací y crecí en Itabira, una ciudad acogedora en el interior de Minas Gerais, conocida por las montañas de hierro y la sencillez de su gente. Mi familia siempre fue unida. Mi papá, Juan, trabaja como mecánico desde que tengo memoria y mi mamá, Aparecida, es maestra de la red municipal. Tengo un hermano menor, Pedro, que siempre fue mi compañero de aventuras y travesuras. Desde pequeña yo era diferente de los otros niños, no por ser menos inteligente o menos cariñosa, sino por cargar algunos kilos de más. A los 8 años ya usaba ropa talla 12, mientras mis compañeras de clase usaban 6 u 8. Mi mamá siempre decía que yo era bien proporcionada y que pronto me estirarían. Pero conforme pasaban los años, me di cuenta de que mi cuerpo seguía un ritmo diferente al que la sociedad esperaba. El drama comenzó temprano, aún en la escuela primaria. Recuerdo perfectamente el primer día en que me di cuenta de que ser diferente podía ser doloroso. Era un día soleado de marzo y estábamos en la clase de educación física de la maestra Marley. Ella había pedido que formáramos parejas para una actividad con cuerdas. Una por una, las niñas se fueron juntando hasta que solo quedé yo. El silencio incómodo fue roto por la risita maliciosa de algunas compañeras, y fue en ese momento que sentí por primera vez el sabor amargo de la exclusión. Pero el verdadero infierno comenzó cuando conocí a Fernanda Reis, una niña que llegó a nuestra escuela en 5º año. Ella era todo lo que yo no era: delgada, alta para su edad, con cabello liso y dorado que se balanceaba perfectamente cuando caminaba. Sus papás se habían mudado de Belo Horizonte a Itabira por el trabajo de su padre en la minera, y ella trajo consigo una arrogancia urbana que contrastaba con la sencillez local. Fernanda tenía una habilidad cruel para identificar las debilidades de las personas y transformarlas en munición. Conmigo fue especialmente creativa. Comenzó con apodos aparentemente inocentes: Camilona, Gorduchita, Ballena. Cuando se daba cuenta de que yo fingía no importarme, intensificaba. Empezó a imitar mi forma de caminar durante el recreo, exagerando el balanceo de las caderas y haciendo ruidos de terremoto con los pies en el suelo. Sus amigas se reían, y pronto otros compañeros se unieron al coro de humillaciones. La situación empeoró drásticamente durante una excursión escolar al parque de la ciudad. Estábamos todos en shorts y camisetas, y el calor de octubre era intenso. Fernanda aprovechó el momento en que yo estaba bebiendo agua en el bebedero para gritar bien fuerte: «¡Gente, miren! Camilona se está bebiendo toda el agua del grifo. Solo van a quedar gotitas para nosotros». Todos se voltearon, se rieron y sentí mi cara arder de vergüenza. Corrí al baño y lloré tanto que mis ojos quedaron hinchados el resto del día. Las humillaciones se volvieron casi diarias. Fernanda esparcía por la escuela que yo comía a escondidas durante las clases. Inventaba historias sobre que había roto sillas por ser demasiado pesada. Y llegó al punto de pegar en mi pupitre un dibujo de una ballena con mi nombre escrito abajo. Yo trataba de ignorar, pero cada día se volvía más difícil. Empecé a inventar dolores de cabeza para no ir a la escuela, perdí el apetito, irónicamente, y desarrollé una ansiedad que me acompañaría por años. Afortunadamente, tenía mis ángeles guardianes. Julia y Marcos eran mis mejores amigos desde el jardín de niños, y nunca me abandonaron, incluso cuando eso significaba convertirse en blancos secundarios de Fernanda. Julia era una niña pequeñita, con lentes grandes y una inteligencia impresionante para su edad. Ella siempre tenía una palabra de consuelo o un chiste inteligente para animarme. Marcos era lo opuesto: alto, delgado, medio torpe, pero con un corazón del tamaño del mundo. Llegaba a pelear con quien hablara mal de mí, aunque saliera perdiendo en las discusiones.
Recuerdo una tarde en que los tres estábamos sentados bajo el mango en el fondo del patio de la escuela, nuestro refugio secreto. Yo había llorado una vez más por cuenta de una humillación pública de Fernanda, y Julia tomó mi mano con fuerza. Camila, me dijo, con sus 9 años de sabiduría, sabes que ella hace eso porque tiene algo podrido dentro de ella, ¿no? La gente feliz no lastima a otros así. Marcos asintió, moviendo la cabeza vigorosamente. Es verdad. Mi abuela siempre dice que quien humilla a otros está tratando de esconder su propio dolor. Sus palabras me dieron fuerza para continuar, pero no disminuyeron el dolor que sentía todos los días. Por la noche, acostada en mi cama, miraba al techo e imaginaba cómo sería la vida si fuera diferente, si fuera como las otras niñas de mi edad. A veces hacía promesas silenciosas a santos y ángeles, pidiendo despertar delgada para que las humillaciones pararan, para que Fernanda simplemente desapareciera de mi vida. Mi familia fue fundamental durante esos años sombríos. Mis papás, percibiendo mi tristeza constante, me llevaron al psicólogo de la ciudad, Dr. Roberto, un hombre gentil que me ayudó a entender que mi valor no estaba en el número de la báscula. Me enseñó técnicas de respiración para controlar la ansiedad y me hizo darme cuenta de que tenía cualidades únicas. Era una de las mejores alumnas del grupo. Tenía un talento natural para el dibujo y una capacidad impresionante para hacer reír a otros con mis imitaciones e historias graciosas. Camila, me dijo durante una de nuestras sesiones, eres mucho más que tu cuerpo. Eres inteligencia, eres creatividad, eres bondad. Y estas características te van a llevar muy lejos en la vida, mucho más lejos de lo que puede llevar la crueldad a alguien. Sus palabras resonaron en mi mente por mucho tiempo, y poco a poco comencé a creer en ellas. Mi abuela Conceição, una señora de 78 años con una sabiduría ancestral, también fue una pieza fundamental en mi recuperación. Vivía con nosotros y tenía una forma única de ver el mundo. Cuando llegaba de la escuela llorando, me sentaba en el porche, preparaba un té de toronjil y me contaba historias sobre personas que habían superado grandes dificultades. Mi nietecita, me decía con su voz dulce, Dios no da una carga mayor de la que podemos llevar. Esa niña cruel está plantando espinas en su camino, pero tú estás plantando flores. Un día vas a ver la diferencia. La escuela primaria terminó sin grandes cambios. Fernanda continuó con sus crueldades hasta el último día de clases, y yo continué resistiendo como podía. Durante las vacaciones, mis papás me inscribieron en un curso de teatro en la Casa de Cultura de la ciudad. Una decisión que cambiaría completamente mi autoestima. Ahí conocí personas diferentes que valoraban la personalidad por encima de la apariencia y descubrí que tenía un talento natural para la interpretación y la comedia. El teatro se convirtió en mi válvula de escape y mi fuente de confianza. En el escenario podía ser cualquier persona y me di cuenta de que mi presencia llamaba la atención de forma positiva. Las personas se reían con mis chistes, no de mí, y eso hizo toda la diferencia del mundo. Comencé a verme de forma diferente, no como la niña gorda que sufría bullying, sino como Camila, la actriz talentosa que hacía reír a todos. Cuando llegó el momento de la preparatoria, descubrí que Fernanda se había mudado nuevamente. Su familia fue transferida a São Paulo y por primera vez en años sentí un alivio genuino. Finalmente, podría vivir mi adolescencia sin miedo, sin humillaciones constantes, sin tener que esconderme. Los 3 años de preparatoria fueron una verdadera transformación. Lejos de las garras de Fernanda, florecí. Continué haciendo teatro. Me involucré en la sociedad de alumnos, participé en olimpiadas de conocimiento y hasta conseguí un novio. Guilherme,
un chico tímido del grupo de ciencias exactas que se enamoró de mi personalidad. No adelgacé drásticamente, pero aprendí a aceptarme y a valorar otras características mías. Julia, Marcos y yo permanecimos unidos, y nuestra amistad se fortaleció aún más durante esos años. Julia desarrolló una pasión por la literatura y decidió que sería escritora. Marcos descubrió un talento impresionante para las matemáticas y soñaba con ser ingeniero. Yo, inspirada por mis experiencias, decidí que quería trabajar con recursos humanos, ayudando a crear ambientes de trabajo más humanos e inclusivos. Estudié mucho durante la preparatoria y conseguí una beca de estudios para la carrera de Psicología Organizacional en la Universidad Federal de Ouro Preto. Fue un logro enorme para mi familia, que nunca había tenido a alguien en la educación superior. Mis papás lloraron de orgullo en la graduación y sentí que finalmente había encontrado mi camino. La universidad fue un período de aún más crecimiento. Lejos de Itabira, conocí personas de todo Brasil, cada una con sus historias y desafíos. Aprendí sobre diversidad, inclusión, y desarrollé una pasión genuina por ayudar a otras personas a superar sus traumas y encontrar su lugar en el mundo. Mi experiencia con el bullying, que antes veía como una maldición, comenzó a transformarse en una herramienta de empatía y comprensión. Durante la universidad, también conocí a Daniel, un estudiante de Derecho que se convertiría en el gran amor de mi vida. Él era diferente de todos los chicos que había conocido, inteligente, sensible, gracioso y completamente indiferente a los estándares estéticos convencionales. Se enamoró de mi mente antes que de cualquier otra cosa, y nuestra relación fue construida sobre una base sólida de respeto, admiración y compañerismo. Daniel me ayudó a ver mi belleza de una forma completamente nueva. Adoraba mi cabello rizado, que yo siempre trataba de alisar. Decía que mis ojos eran los más expresivos que había visto, y me hacía sentir como la mujer más deseable del mundo. Con él, aprendí que el amor verdadero no tiene que ver con medidas o números en la báscula, sino con conexión, complicidad y crecimiento mutuo. Me gradué con honores y pronto conseguí una práctica en una empresa mediana en Belo Horizonte. Era una oficina de consultoría empresarial y yo trabajaba directamente con reclutamiento y selección. Adoraba entrevistar candidatos, entender sus historias y ayudar a conectar personas con oportunidades que podrían cambiar sus vidas. Después de 2 años de experiencia recibí una propuesta irrechazable: trabajar como coordinadora de recursos humanos en la filial minera de una gran multinacional de tecnología. El salario era 3 veces mayor de lo que ganaba, los beneficios eran excelentes y sería una oportunidad única de crecimiento profesional. Acepté sin dudar. La empresa Tech Global Solutions tenía sede en Sao Paulo y filiales esparcidas por todo Brasil. La oficina de Belo Horizonte era moderna, con espacios colaborativos, salas de descompresión y una cultura organizacional que predicaba la innovación y la diversidad. Era exactamente el tipo de ambiente donde soñaba trabajar. Mis primeros meses fueron desafiantes, pero extremadamente gratificantes. Lideraba un equipo de 5 personas. Era responsable de procesos selectivos, de cargos estratégicos, y estaba implementando un programa de diversidad e inclusión que se convertiría en referencia para otras filiales. Mis colegas me respetaban, mi jefe confiaba en mi trabajo y sentía que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo profesional. Fue durante una reunión de alineación con la matriz, en una mañana soleada de abril, que mi vida dio un giro inesperado. El director regional, señor Antonio, había reunido a todos los coordinadores para presentar algunos cambios estructurales.
Entre ellos, anunció que recibiríamos una nueva coordinadora de marketing transferida de la filial paulista para fortalecer nuestras estrategias regionales. Me gustaría presentarles a Fernanda Reis, dijo, señalando hacia la puerta de la sala. Tiene una vasta experiencia en marketing digital y será una adición valiosa a nuestro equipo. Mi sangre se heló, mi corazón se detuvo. Por un momento, pensé que estaba teniendo algún tipo de alucinación o pesadilla. Pero no lo era. Entró por la puerta la misma Fernanda que había convertido mi infancia en un infierno. Más grande, obviamente, pero con la misma sonrisa arrogante, la misma postura superior, el mismo cabello dorado ahora cortado en un bob moderno y profesional. Miró alrededor de la sala, saludando a cada persona presente, hasta que sus ojos encontraron los míos. Por una fracción de segundo vi un destello de reconocimiento en su cara, seguido por una sonrisa que me erizó toda. No era una sonrisa de sorpresa agradable o de nostalgia de la infancia. Era la misma sonrisa depredadora que yo conocía tan bien. «Qué coincidencia interesante», me dijo, acercándose a mí después de la reunión. «Camila Santos, ¿verdad? Estudiamos juntas en Itavira. ¡Qué pequeño es el mundo!». Su voz mantenía la misma entonación falsa de cordialidad que recordaba, como si estuviera hablando con una niña o con alguien que consideraba inferior. Traté de mantener la compostura profesional. «Hola, Fernanda. Bienvenida al equipo». Mi voz salió más temblorosa de lo que me hubiera gustado y me di cuenta de que ella lo notó. «Estás diferente», me dijo, mirándome de arriba a abajo con una mirada evaluativa que me hizo sentir como si tuviera 11 años nuevamente. «Más madura». La pausa antes de la palabra madura fue calculada, cargada de un significado que solo nosotras dos entendíamos. En los días siguientes, observé a Fernanda integrándose al equipo con la misma facilidad con que había conquistado a nuestros compañeros de clase en la infancia. Era encantadora, inteligente y sabía exactamente cómo cautivar a las personas. En pocos días, ya era el centro de atención en el happy hour después del trabajo. Había conquistado la simpatía del jefe y se había convertido en la persona que todos buscaban para consejos y conversaciones. Conmigo, sin embargo, mantenía una postura diferente. Nunca era abiertamente hostil, había aprendido a ser más sutil con la edad. Pero había pequeñas provocaciones constantes que me recordaban dolorosamente el pasado. Durante las reuniones, cuestionaba mis ideas de forma aparentemente constructiva, pero con un tono condescendiente que dejaba claro que me consideraba incompetente. Cuando yo hablaba, ponía los ojos en blanco discretamente o hacía comentarios susurrados a colegas a su lado. La situación se agravó cuando descubrí que Fernanda estaba esparciendo información sobre mi pasado a algunos colegas. No mentiras exactamente, sino versiones distorsionadas de la verdad. Contaba que éramos amigas en la infancia y que yo siempre fui muy sensible y dramática. Mencionaba casualmente que yo tenía algunos problemas de autoestima cuando adolescente y que se quedaba sorprendida al verme trabajando en recursos humanos, considerando lo tímida que era en la escuela. Cada comentario era como una puñalada. Había descubierto una forma adulta y socialmente aceptable de continuar humillándome, y me vi nuevamente en esa posición de vulnerabilidad que conocía tan bien. Comencé a tener dificultades para dormir. Mi desempeño en el trabajo comenzó a declinar y me descubrí evitando eventos sociales de la empresa para no tener que interactuar con ella. El peor momento sucedió durante una presentación que yo hacía para clientes importantes sobre nuestro programa de diversidad e inclusión. Era un proyecto en el que había trabajado por meses y que representaba una oportunidad única de mostrar mi valor para la empresa. Fernanda estaba presente en la reunión, teóricamente para apoyar la presentación con insights de marketing.
Todo iba bien hasta el momento de las preguntas. Uno de los clientes cuestionó sobre los resultados prácticos del programa. Y mientras yo comenzaba a responder, Fernanda me interrumpió suavemente. «¿Puedo complementar, Camila?», dijo con una sonrisa dulce. Y entonces, durante los siguientes 5 minutos, prácticamente asumió el control de la presentación, presentando datos que yo había recolectado como si fueran insights suyos, y reformulando mis ideas de forma más palatable para los clientes. Cuando la reunión terminó, los clientes dirigieron todos los elogios hacia Fernanda. Mi jefe, señor Carlos, me felicitó por la excelente colaboración entre los departamentos, sin darse cuenta de que había sido completamente opacada. Fernanda, obviamente, agradeció con modestia falsa, diciendo que Camila tuvo muy buenas ideas básicas, yo solo ayudé a pulirlas un poco. Esa noche, lloré en el baño de la oficina como no lloraba hacía años. Todas las heridas de la infancia y adolescencia se habían reabierto, y me sentía nuevamente como esa niña indefensa que corría a esconderse en el baño de la escuela. La diferencia era que ahora no podía contar con mis papás para consolarme o con Dr. Roberto para ayudarme a procesar el dolor. Estaba sola, enfrentando mi pesadilla de infancia vestida con ropa corporativa. Daniel se dio cuenta de mi cambio de humor cuando llegué a casa. Estábamos viviendo juntos hacía 2 años y me conocía lo suficientemente bien para notar cuando algo estaba mal. Traté de esconder, inventar excusas sobre estrés en el trabajo, pero él insistió hasta que le conté la verdad. Cuando terminé de relatar toda la situación, desde la llegada de Fernanda hasta la humillación en la presentación, Daniel se puso furioso. «Eso es acoso moral», dijo, caminando de un lado para otro de la sala. «Tienes que denunciarla a Recursos Humanos». «Espera, tú eres Recursos Humanos. Tienes que hablar con tu jefe, documentar todo. No puedes dejar que esto pase». Sabía que tenía razón racionalmente, pero emocionalmente me sentía paralizada. ¿Cómo explicar a mi jefe que mi desempeño estaba siendo saboteado por conflictos de la infancia? ¿Cómo probar que Fernanda me estaba perjudicando cuando era tan hábil para disfrazar sus acciones? ¿Quién me creería contra alguien tan carismática y competente? Las semanas pasaron y la situación solo empeoró. Fernanda había descubierto sobre mi relación con Daniel y comenzó a hacer comentarios sutiles sobre lo bueno que es tener a alguien que nos acepta como somos. Elogiaba mi valentía al usar determinadas ropas o al no preocuparme tanto por la apariencia. Cada comentario era técnicamente un elogio, pero cargado de veneno. El punto de ruptura llegó durante la fiesta de fin de año de la empresa. Era un evento elegante en un hotel 5 estrellas y había comprado un vestido negro hermoso que me hacía sentir poderosa y confiada. Daniel estaba guapo en smoking y llegamos al salón sintiéndonos como una pareja de película. La noche comenzó bien. Conversé con colegas, bailé con Daniel e incluso recibí elogios sinceros de algunas personas sobre mi trabajo. Pero entonces, durante el momento de los brindis y discursos, Fernanda pidió el micrófono. «Me gustaría hacer un brindis especial», dijo, con su voz dulce resonando por el salón. «Para mi querida colega Camila, que estudió conmigo en la infancia en Itabira. Es inspirador ver cómo algunas personas logran superar sus limitaciones y encontrar su lugar en el mundo». Hizo una pausa dramática mirándome directamente. Camila siempre fue una persona muy determinada, incluso cuando las cosas eran difíciles para ella en la escuela. Es prueba de que, con persistencia, podemos encontrar ambientes donde somos aceptados exactamente como somos. El salón aplaudió educadamente, pero sabía que muchas personas habían captado las entrelíneas. Fernanda había logrado, en menos de 2 minutos, humillarme públicamente de una forma que parecía un elogio.
Había expuesto mi pasado de sufrimiento, insinuado que era problemática en la escuela y sugerido que había encontrado mi lugar en la empresa solo porque ahí era aceptada, no porque fuera competente. Salí corriendo del salón con Daniel detrás de mí. Pasé el resto de la noche llorando en la habitación del hotel, sintiéndome completamente derrotada. Todos los logros de los últimos años parecían haber sido borrados en un momento. Había vuelto a ser la niña gorda que sufría bullying, y Fernanda continuaba siendo la persona cruel y popular que siempre fue. No aguanto más, le dije a Daniel entre sollozos. Está destruyendo todo lo que construí. Me está transformando nuevamente en esa niña asustada. Ya no sé qué hacer. Daniel me abrazó fuerte y se quedó en silencio por mucho tiempo. Finalmente, dijo algo que cambiaría todo. Camila, ¿te acuerdas de tu abuela Conceizão? No solía decir que cuando la justicia común falla, las personas buscan otras formas de justicia. Mi abuela. Durante mi infancia y adolescencia, siempre que llegaba a casa llorando por culpa de Fernanda, abuela Conceizão me consolaba y, en sus momentos de mayor indignación, murmuraba cosas sobre personas malas que merecen aprender una lección. Nunca elaboró mucho sobre el tema, pero sabía que ella creía en fuerzas más allá del mundo material. ¿Crees que...? Comencé a preguntar, pero Daniel me interrumpió. Creo que ya intentaste todas las formas convencionales de lidiar con esta situación. Y tu abuela siempre fue una mujer sabia. Quizás valga la pena una conversación con ella. El lunes siguiente, pedí algunos días de vacaciones y viajé a Itabira. Necesitaba tiempo para pensar, para reconectarme con mis raíces y para conversar con abuela Conceizão sobre cosas que nunca había tenido el valor de preguntar. Encontré a mi abuela exactamente como siempre, sentada en el porche, tejiendo y observando el movimiento de la calle. A los 85 años se había vuelto aún más misteriosa y sabia. Cuando me vio, sonrió como si ya supiera por qué estaba ahí. Mi nietecita, me dijo, jalándome para sentarme a su lado. Tienes la misma mirada de cuando eras pequeña y la niña mala te hacía llorar. Volvió, ¿verdad? Le conté todo a abuela Conceizão, absolutamente todo. Desde la llegada de Fernanda a la empresa hasta la humillación en la fiesta de fin de año. Ella escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente y haciendo pequeños ruidos de desaprobación cuando relataba las partes más dolorosas. Esa niña tiene un alma sucia, dijo finalmente. Algunas personas nacen con oscuridad dentro de ellas y pasan toda la vida esparciendo esa oscuridad hacia otros. Ya intentaste todo lo que podías hacer en el mundo común, Camila. Ahora tal vez sea hora de buscar ayuda en el mundo que la mayoría de las personas no ven. Me contó entonces sobre Doña Cefiña, una mujer que vivía en la zona rural de Itabira y que sabía de cosas que los libros no enseñan. Según abuela Conceizão, Doña Cefiña había ayudado a muchas personas de la región cuando enfrentaban situaciones que parecían imposibles de resolver por medios convencionales. No es cosa de broma, Camila, me dijo mi abuela con seriedad. Y tampoco es cosa mala, como algunos dicen. Es justicia, es equilibrio. Cuando alguien esparce tanto mal en el mundo, a veces el universo necesita una ayudadita para restablecer la armonía. 2 días después, mi abuela me llevó hasta la casa de Doña Cefiña. Era una pequeña propiedad rural a unos 20 kilómetros de la ciudad, rodeada por plantaciones de maíz y un jardín exuberante lleno de hierbas que no podía identificar. La casa era sencilla, pintada de blanco con detalles azules, pero había algo en el aire que me hizo sentir un escalofrío de expectativa y temor. Doña Cefiña era una mujer de aproximadamente 60 años, con cabello grisáceo recogido en un chongo bajo y manos que parecían haber vivido
1000 historias. Me recibió como si ya me conociera, ofreciéndome un té de hierbas que tenía un sabor terroso y reconfortante. Tu abuela me contó sobre tu situación, me dijo, estudiándome con una mirada que parecía ver a través de mí. Esa persona está cargando una energía muy pesada y ha estado usándote como un canal para liberar esa negatividad. Eso no es justo y el universo lo sabe. Me explicó que no se trataba de hacer mal a Fernanda, sino de devolverle la energía negativa que había dirigido hacia mí a lo largo de los años. Es como un espejo, me dijo. Ella va a comenzar a recibir de vuelta todo lo que ha dado a otros. Doña Cefiña me dijo que necesitaríamos algunos artículos específicos para el ritual. Una foto de Fernanda, algo que ella hubiera tocado personalmente. 7 velas negras, sal de grano, ruda, guinea, un pedazo de papel donde escribiría mi nombre completo y algunos otros ingredientes que no reveló completamente para no influenciar la energía del trabajo. La parte más difícil sería conseguir algo personal de Fernanda. Pasé días pensando en cómo hacerlo sin despertar sospechas. La oportunidad surgió durante una reunión de equipo cuando dejó su pluma favorita, una Montblanc cara, que siempre llevaba sobre la mesa cuando fue al baño. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían oír, pero logré tomarla y guardarla en mi bolsa sin que nadie se diera cuenta. La foto fue más fácil. Saqué una de las redes sociales de la empresa donde aparecía sola durante un evento corporativo. Volví a casa de doña Cefiña en una noche de luna menguante, como había orientado. El ritual sucedería en el patio de la casa, en un pequeño círculo de piedras que preparó especialmente para la ocasión. La atmósfera estaba cargada de una energía que no podía describir. No era amenazante, pero definitivamente poderosa. Antes de comenzar, me dijo doña Cefiña mirándome seriamente, necesitas entender que esto no es sobre venganza, es sobre justicia y protección. Lo que vamos a hacer es crear un escudo alrededor tuyo y dirigir de regreso hacia ella toda la negatividad que ha enviado hacia ti y otras personas. Ella va a aprender, a través de sus propias experiencias, lo que significa ser tratada con crueldad. El ritual en sí fue más sutil de lo que esperaba. Doña Cefiña encendió las 7 velas negras en círculo, colocó la foto de Fernanda en el centro junto con la pluma y comenzó a murmurar palabras que no podía entender completamente. Parecían ser una mezcla de portugués arcaico con otros idiomas que sonaban ancestrales. Me instruyó a sostener una pequeña bolsita de tela negra que contenía hierbas y sal y a repetir en voz baja lo que fue enviado hacia mí, que regrese a quien lo envió, lo que fue plantado con maldad, que brote como lección, que se haga justicia y que el equilibrio sea restaurado. El viento comenzó a soplar más fuerte durante el ritual, aun siendo una noche que había comenzado completamente calmada. Las llamas de las velas danzaban de forma hipnótica, pero nunca se apagaron. Sentí una sensación extraña, como si una energía pesada que cargaba hacía años estuviera siendo lentamente removida de mis hombros. Doña Cefiña terminó el ritual enterrando la foto y la pluma en el jardín, junto con algunas de las hierbas que había usado. Me entregó la bolsita de tela negra y me dijo que la cargara siempre conmigo los próximos 30 días. Ahora solo es esperar, me dijo. Las cosas van a comenzar a cambiar gradualmente. Ella va a comenzar a experimentar lo que significa ser blanco de su propia negatividad. Y tú vas a comenzar a sentirte más fuerte, más protegida. Pero recuerda, esto no resuelve todo mágicamente. Todavía necesitas posicionarte, ser valiente y no permitir que nadie te trate mal. Volví a Belo Horizonte con una sensación extraña de expectativa y nerviosismo.
Una parte de mí dudaba si realmente algo cambiaría, pero otra parte, una parte más profunda y ancestral, sentía que algo importante había sucedido esa noche. Los primeros cambios fueron casi imperceptibles. En la primera semana después del ritual, noté que Fernanda parecía más irritada de lo normal. Llegaba a la oficina con cara seria, respondía a las personas de forma más áspera y parecía estar constantemente insatisfecha con todo a su alrededor. Inicialmente pensé que podría ser solo coincidencia o estrés del trabajo, pero entonces las cosas comenzaron a escalar. En la segunda semana, Fernanda fue llamada la atención por el jefe por haber perdido el plazo de un proyecto importante. Alegó que no había recibido un email crucial, pero descubrieron que simplemente había ignorado el mensaje. En la tercera semana, tuvo una discusión acalorada con un cliente importante que se quejó directamente con la dirección sobre su postura arrogante y irrespetuosa. Paralelamente, comencé a sentirme diferente, más confiada, más centrada. Era como si una niebla que nublaba mi mente hacía meses se hubiera disipado. Volví a dormir bien. Mi desempeño en el trabajo mejoró significativamente. Y me di cuenta de que las provocaciones de Fernanda ya no me afectaban de la misma forma. La situación llegó al clímax durante una presentación que Fernanda hacía para potenciales inversionistas. Era un proyecto de marketing digital que podría rendir millones para la empresa y se había preparado por semanas. Pero el día de la presentación, todo lo que podría salir mal, salió mal. Primero, la presentación en PowerPoint se corrompió misteriosamente y tuvo que improvisar sin las diapositivas visuales. Después, se confundió con los datos financieros y presentó números completamente incorrectos. Cuando trató de recuperarse haciendo bromas para romper el hielo, las bromas salieron de forma ofensiva e inapropiada. Uno de los inversionistas llegó a levantarse y salir de la sala en medio de la presentación. Estaba presente en la reunión como observadora, representando el Departamento de Recursos Humanos, y quedé genuinamente impactada viendo a Fernanda, siempre tan controlada y articulada, literalmente desmoronándose frente a todos. Por un momento, hasta sentí pena por ella. Los días siguientes fueron aún más extraños. Fernanda comenzó a tener pequeños accidentes constantes. Tiraba café en la ropa blanca, tropezaba con nada, olvidaba compromisos importantes. Era como si hubiera desarrollado un síndrome de desastres personales. Sus colegas, que antes la admiraban, comenzaron a verla como alguien desorganizada y poco confiable. Pero el momento más revelador sucedió durante una reunión de feedback en que nuestro jefe, señor Carlos, estaba evaluando el desempeño de todos los coordinadores. Cuando llegó el turno de Fernanda, fue directo al punto. Fernanda, necesito ser honesto. Tu desempeño en las últimas semanas ha sido extremadamente preocupante. Los errores se acumularon, perdiste la confianza de clientes importantes y tu actitud ha generado quejas internas. Necesito entender qué está pasando. Para mi total sorpresa, Fernanda comenzó a llorar. No ese llanto manipulativo que conocía de la infancia, sino un llanto genuino de desesperación y confusión. No sé qué me está pasando, dijo entre sollozos. Es como si todo estuviera saliendo mal al mismo tiempo. Siempre fui muy competente, siempre logré lidiar con la presión, pero últimamente siento como si hubiera perdido completamente el control. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Viendo a Fernanda tan vulnerable y desesperada, no sentí la satisfacción o venganza que pensé que sentiría. En lugar de eso, sentí una mezcla de compasión y comprensión. Por primera vez, me di cuenta de que detrás de toda esa crueldad y arrogancia había una persona profundamente insegura e infeliz. Después de la reunión,
Tomé una decisión que me sorprendió. Busqué a Fernanda en la cocina de la oficina, donde estaba sentada sola, aún con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Puedo sentarme?, pregunté. Asintió que sí, pareciendo demasiado exhausta para mantener cualquier fachada de hostilidad. Fernanda, comencé cuidadosamente, sé que nuestra historia es complicada y sé que últimamente las cosas no han estado fáciles para ti. Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Pero tal vez sea hora de pensar en reinicios, en dejar el pasado en el pasado. Me miró con sorpresa genuina. ¿Por qué harías eso? Después de todo, después de cómo te traté. Su voz era casi un susurro. Porque hemos cargado este rencor por demasiado tiempo, respondí. Y porque creo que las personas pueden cambiar, pueden aprender, pueden crecer. Respiré hondo. Y porque continuar perpetuando este ciclo de hostilidad no le está haciendo bien a ninguna de las dos. Fernanda se quedó en silencio por mucho tiempo. Finalmente dijo: Camila, necesito pedirte perdón, no solo por lo que pasó en las últimas semanas, sino por todo. Por toda nuestra infancia, por todas las cosas terribles que dije e hice. Hizo una pausa, tragando las lágrimas. Era una niña muy infeliz, con papás que me exigían perfección todo el tiempo, y desquitaba esa rabia contigo porque parecías más libre, más aceptada por tu familia. Tenía envidia de eso. Sus palabras me tomaron completamente por sorpresa. Durante todos esos años había imaginado a Fernanda como alguien que me atormentaba por pura maldad. Nunca había considerado que pudiera tener sus propios dolores e inseguridades. Sé que eso no disculpa nada, continuó, y sé que puede ser demasiado tarde para arreglar lo que rompí, pero quería que supieras que reconozco el mal que hice y que eso me persigue hace años. En esa conversación que se extendió por casi 2 horas, conocí a una Fernanda completamente diferente. Me contó sobre la presión constante de sus papás para ser perfecta, sobre cómo se sentía sola, aún siendo popular, sobre relaciones abusivas que había tenido en la vida adulta, sobre la ansiedad y depresión que manejaba en silencio hacía años. Construí esta persona de persona confiada y exitosa, me dijo, pero por dentro siempre me sentí como una impostora. Y cuando te vi aquí, tan competente y respetada, todas esas inseguridades de la infancia volvieron a la superficie. Regresé a esa niña de 11 años que solo sabía lidiar con sus problemas lastimando a otras personas. Por primera vez en más de 15 años, logré ver a Fernanda como una persona compleja, con fallas y virtudes, miedos y sueños. No justificaba lo que había hecho, pero me ayudó a entender que su crueldad venía de un lugar de dolor, no de maldad pura. Decidimos empezar de nuevo, no como amigas inmediatamente, eso tomaría tiempo, sino como colegas que estaban dispuestas a dejar el pasado atrás y construir una relación profesional respetuosa. Las semanas siguientes fueron de transformación gradual. Fernanda comenzó a hacer terapia, siguiendo una recomendación que hice, irónicamente, con la misma psicóloga que me había ayudado años antes. También comenzó a demostrar un lado más humano en el trabajo, pidiendo ayuda cuando la necesitaba, reconociendo los méritos de los colegas e incluso disculpándose cuando cometía errores. Curiosamente, conforme Fernanda se volvía más vulnerable y auténtica, su desempeño profesional comenzó a mejorar nuevamente. Era como si la energía negativa que la rodeaba se disipara conforme dejaba de alimentarla con actitudes destructivas. Algunos meses después, en una conversación más íntima, le pregunté a doña Cefiña sobre lo que había sucedido. El trabajo funcionó exactamente como debía, me explicó. Ella recibió de vuelta la energía que enviaba.
Experimentó en carne propia lo que significa ser blanco de fuerzas negativas, pero lo más importante, aprendió, creció, cambió, y cuando eso pasó, el universo dejó de devolverle negatividad. ¿Y si no hubiera cambiado?, pregunté. Entonces, habría continuado recibiendo de vuelta su propia negatividad hasta aprender la lección, respondió doña Cefiña simplemente. El universo es paciente, pero es justo. 2 años han pasado desde el ritual. Fernanda y yo desarrollamos una relación profesional sólida e incluso una amistad cautelosa. Se casó con un chico gentil que conoció en terapia. Comenzó a hacer trabajo voluntario con niños que sufren bullying y se convirtió en una de las personas más queridas de la oficina. No por ser falsa, sino por ser genuinamente más bondadosa. Yo también continué creciendo. Recibí una promoción a gerente regional. Daniel y yo nos casamos en una ceremonia hermosa en Itavira y estamos esperando nuestro primer hijo. Más importante, aprendí a valorar mi fuerza interior y a nunca más permitir que alguien disminuya mi luz. El mes pasado, Fernanda me buscó para una conversación. Camila, me dijo, sé que hiciste algo para ayudarme en esa época difícil. No sé exactamente qué fue y no necesitas contármelo, pero quiero que sepas que sea lo que haya sido, cambió mi vida para mejor. Sonreí y dije solamente, a veces el universo tiene formas misteriosas de enseñar lecciones que necesitamos aprender. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que esa experiencia, por más dolorosa que haya sido, me enseñó lecciones valiosas sobre el perdón, crecimiento personal y la complejidad de la naturaleza humana. Aprendí que incluso las personas más crueles pueden cambiar cuando son confrontadas con sus propias sombras. Aprendí que la justicia no es necesariamente sobre castigo, sino sobre equilibrio y aprendizaje. Y aprendí que a veces, cuando todos los recursos convencionales se agotan, el universo tiene formas propias de restablecer la armonía. No aconsejo la brujería como primera opción. Creo firmemente en el diálogo, la terapia y la resolución pacífica de conflictos. Pero también creo que existen fuerzas en el mundo que van más allá de nuestra comprensión racional, y que esas fuerzas pueden ser aliadas cuando se usan con sabiduría y buenas intenciones. Mi abuela Conceizán, que hoy tiene 87 años y continúa tejiendo en el porche, siempre dice, el universo es como un gran telar, nietecita. Todos los hilos están conectados y cuando alguien jala un hilo con mucha fuerza, todo el tejido se desequilibra. Pero el telar siempre encuentra una forma de reequilibrarse. Si estás leyendo esta historia y te identificas con ella, debes saber que tu dolor es válido, que mereces ser tratado con respeto y que siempre existe una forma de superar los desafíos, sea a través de medios convencionales o a través de caminos menos tradicionales. Lo importante es nunca rendirse, nunca permitir que la crueldad ajena defina quién eres, y siempre creer en tu capacidad de crecer, cambiar y encontrar tu propia luz. ¿Y tú? ¿Qué experiencias has vivido con personas que trataron de disminuir tu luz? ¿Cómo encontraste fuerzas para superar y seguir adelante? Comparte tu historia en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos hace toda la diferencia del mundo.